Paz a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo la tacita de café desde Mexicali, Baja California, México, esperando que el pastor Osvaldo se haga presente en la emisión en vivo de Facebook, transmitiendo por el 97.5 de Cali, Colombia. Un gran saludo para el pueblo colombiano, pastor Osvaldo, y estamos también en Radio Integral, Canal Sello, considerando el tema las cualidades de un buen gobernante según la Biblia. Vamos a ver un poquito de clases sociales. ¿Qué tiene que decir la Biblia sobre los diferentes estratos sociales? ¿Desde qué punto de vista se examinan? Etcétera. Pastor, estoy esperando que se haga presente usted como el genio de la lámpara de Aladino. Aquí va llegando el pastor Osvaldo. Vamos a ver, lo agregamos. Que ya va a entrar. A ver, pastor, le doy el cambio. Muy buena tarde, pastor. Mi corbata. A ver, aquí. Muy buena tarde, pastor Gamaliel. Aquí, fiel y firme. Pastor, le estoy quedando mal con esta, pero usted... Aquí fiel y firme con la corbata para realizar la pongo, pastor. este programa. Bueno, para todos mis hermanos, un saludo cordialísimo desde Cali, Colombia. Este es así, abrazo fraternal. Hoy vamos a mirar aquí otras cosas que tienen que ver los gobernantes, la gente que nos va a dirigir. Ahora que en México va a haber elecciones, en Colombia va a haber elecciones, y vale la pena mirar qué dice la Biblia al respecto. Así que todos sean bienvenidos, Pastor Gamaliel. Gran honor poder compartir con usted esta tarde aquí. Bienvenido. Pastor, lo cierto es que llegué barrido a la tacita de café. Tenía un compromiso en el banco y ahí me tuvieron en la caja y llegué y no me acordaba de la corbata, la tenía lista y cuando veo al pastor Osvaldo digo, ponte la corbata. A ver, mi esposa me la va a acomodar así, preciosa. Probablemente con corbata nos escuche más gente, pastor. Bien, pastor, ahora le doy el cambio para que ponga su primer texto. Yo quiero hablar un poquito de clases sociales. Usted sabe, las dos doctrinas, socialismo y capitalismo, conceptúan diferente el asunto de las clases sociales. Unos hablan de capacidades y que deben ganar todos igual, y una serie de utopías que no se cumplen en la vida real. Yo voy a ofrecer algunos textos en ese sentido, porque tiene que ver con el tema de la política. Lo escuchamos con su primer texto, pastor. Cambio. Píseme, por favor, porque este celular me está... Bueno, ahí está, cambio. Bueno, pastor y mis hermanos, aquí solo una pequeña reflexión. Está basada en Romanos, el capítulo número 13. Voy a iniciar con los versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La primera cosa que tenemos que ver nosotros aquí, o la principal, es que Dios es quien quita y pone reyes. El gobierno, dice el apóstol Pablo, es el que Dios es el que imparte esa autoridad y es establecida por el Señor. Aquí el presidente debe de saber que no fue elegido por el pueblo, que fue elegido por el Señor y que fue elegido como un servidor, porque el apóstol Pablo dice en este texto que es servidor de Dios para nuestro bien. Muchos presidentes, al ignorar la palabra de Dios, piensan que fue el pueblo el que los eligió. Fue Dios quien utilizó el pueblo para elegirlos, y como tal, estas personas
conscientes o no conscientes, tendrán que dar cuenta a Dios. Me llamó la atención encontrar en Proverbios 8, 15 y 16, donde dice: por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Además, el Señor Jesucristo como que confirmó esta verdad cuando habló con Pilato, y le dice en Juan capítulo 19, versículo 11, respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hablando aquí de Judas, pero haciendo consciente a Pilato que él realmente no es la autoridad suprema, que la autoridad suprema está más arriba que él, y eso es lo que muchas personas olvidan, y eso es lo que los gobernantes debieran tener en cuenta. Cambio. Pastor, estamos ante un fenómeno que creo que el pueblo de la tierra, no es peyorativa la frase, sino la gente, el pueblo de la tierra en general siente cosas inexplicables. ¿Por qué tal persona se fue a la popularidad? ¿Por qué subió al poder? ¿Se dieron las condiciones? La Biblia dice que todo lo que hacía David caía bien, era agradable a los ojos del pueblo, y usa una expresión un tanto arcaica, mi Reina Valera, plugó. Todo lo que hacía David le caía bien al pueblo. Pastor, el hecho de que una persona suba en eminencia para dirigir las masas viene de Dios, para bien o para mal, porque hemos visto gente necia que ha subido al poder. ¿Y quién determinó eso? Hasta en la Biblia tenemos necios, dice: el necio cuando reinare, la sierva cuando heredare a su señora. Recuerda aquellos pasajes. Vemos que han subido sabios a gobernar, y también han subido crueles, necios. Y ayer leíamos de estadistas tontos que multiplican el agravio. Por ejemplo, cuando sube Saúl, todo, pastor, me llama la atención de Saúl. Cada decisión que tomaba era equivocada. Maldito el que pruebe alimento. Y dice la Biblia que el pueblo desfallecía por el juramento de Saúl. Son decisiones, estaban en tiempos de guerra y todo le salía mal a Saúl, pastor. Hay estadistas que suben para mal y estadistas que suben para bien. El estadista podrá decir: se dieron las condiciones sociales, pero es Dios el que quita reyes y pone reyes, pastor. Completamente de acuerdo con usted. Le doy el cambio. Uno encuentra, pero primero voy a saludar aquí un buen número de personas que están: Guillermo Martín, Héctor Ñáñez, Carolina Delgadillo Santana, William Martínez, Emilce Correa, Heriberto Lara, saludo cordial para Heriberto Lara, Damaris Agudelo, muchas gracias por estar con nosotros. Pastor, mire, dice por ahí un dicho, ojalá no me salga como los de Chavo o algo así, ¿no? Cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Cuando se ha analizado el trasfondo o el comportamiento de un pueblo hacia Dios, no han sido por ser piadosos, por ser buenas personas, por ser lo mejor de lo mejor, que han tenido esta clase de gobernantes que luego se vuelven dictadores, esclavizadores y malos, bien malos con el pueblo. ¿Qué es lo que ha marcado el tiempo anterior? Un alejamiento de Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, busca hacer las cosas por su propio medio. Recuerde que el pueblo de Israel era un pueblo teocrático, donde Dios estaba gobernando, pero al pueblo de Israel le dio por decir: queremos ser como las demás naciones, queremos tener un rey,
Y Samuel, que era el hombre de Dios que estaba allí dirigiéndolos, los advirtió: les va a quitar sus hijos, les va a quitar sus vacas, les va a quitar sus tierras, les va a poner impuestos, no importa, queremos como los demás pueblos. Entonces ellos eligieron, por eso ese gobierno tan errático, tan equivocado, tan tremendo con Saúl. Y si usted mira, la nación tuvo que volverse a Dios para que Dios le diera un rey como David. Y mientras David estuvo gobernando y Salomón estuvo gobernando, la cosa funcionó. Pero luego vinieron los hijos de Salomón y se dividió el reino. Y usted ve cómo cuando el pueblo estaba bien con Dios, tenían un buen gobernante. Cuando el pueblo se alejaba de Dios, tenían un mal gobernante. Y yo creo que eso está sucediendo. Dicen, no sé, que el pueblo del pueblo venezolano, por ejemplo, se había vuelto supremamente creyente en todo lo que tiene que ver satanismo, todas esas cosas, y la iglesia no tuvo como el impacto que debería haber tenido para que la nación esperara en Dios y no en los hombres. Y oí hombres de allá mismo que hablaron y dijeron: nosotros pusimos nuestra esperanza cuando nos prometieron muchas cosas, cuando nos decían que nos iban a dar, que iban a hacer, y vea lo que ha sucedido. Cuando el hombre pone su esperanza en el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. Cambio. Sí, pastor, fíjese la reflexión. Esta cabeza, literalmente, representa el resto de mi cuerpo. No puede ser mi cabeza de otra naturaleza. Son de la misma esencia. Tenemos el gobierno que nos merecemos, pastor. Si la cabeza está corrompida es porque el cuerpo tiene serios problemas. Mira, le ofrezco Isaías 3:1, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y el fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra. Fíjese, el secretario de la Marina, el secretario de la Defensa, ¿no? El juez, la gente que tiene para juzgar, el profeta, los visionarios, el adivino y el anciano. Los ancianos, la gente sabia del pueblo, el capitán de 50, el hombre de respeto, el consejero, y luego pasa a lo que son las profesiones, el artífice excelente y el hábil orador, y pondréles mozos por príncipes, y muchachos serán sus señores. La inexperiencia. A mí me da mucha pena, pastor. Yo nunca en la vida había vivido un periodo donde se vituperara tanto a nuestro excelentísimo señor presidente de la República. Yo creo que se le ha vituperado a cualquier presidente, pero ahora con el advenimiento de las redes sociales son miles los que pueden ejercer su opinión y muchas veces con groserías y corridos. Pastor, estamos viviendo una época terrible. Yo no lo haría, pero dice la Biblia que al príncipe que esconde, por ejemplo, el grano, el pueblo lo maldecirá. O sea, sí está la reacción de maldecir al príncipe, aunque el cristiano no debería de participar de eso. Cambio. Nosotros vemos como algunos hombres en la Biblia, en el desarrollo de la historia, se levantaron y alcanzaron grandes, pero grandes cosas. Pero asimismo, el increíble Nabucodonosor, mire, cuando él se ufanó y dijo: vea todo lo que yo he hecho por mi mano, vea todo lo que tengo, y vaya donde lo Dios, ¿no? Y luego, a ver si no me pierdo el Sazar, Mené, Tequén, Uparsin, sus palabras mágicas allí. Tu reino ha sido pesado y ha sido encontrado liviano, y fue cambiado. Y todos estos otros fueron cambiados. Así que todos esos países, y faltaría mirar, buscar, encontrar razones por qué ellos llegaron
a tener esos sistemas de gobierno, y sobre todo cuando uno ve gobiernos que se oponen a Dios, que se levantan y se rebelan y se oponen a Dios. Ahora, no es de extrañar, Pastor Gamaliel, porque en el mismo cielo Satanás dijo: yo seré semejante al Altísimo y subiré y haré. Entonces, dice que ese principio, dicen eruditos, que ese principio fue sembrado en el corazón del hombre. Y se lo recalcó en la tentación cuando le dijo: no, es que ustedes serán como dioses. Entonces, esa altivez, ese deseo de poder. Yo me pregunto de verdad, y no quiero citar aquí personas, hombre, ¿qué hacen allí cuando todo un pueblo, por ejemplo, todas esas manifestaciones, miles y miles y miles de personas diciendo: no lo queremos? ¿Qué hace allí? Si es por el dinero, ya lo tienen. Bueno, malo, robado, como haya sido, pero ya lo tienen. Si es la fama, ya la tienen. ¿Por qué se aferran tanto al poder y todas esas cosas? Tiene que haber un propósito de Dios. Yo creo que por sobre todas las cosas, digan lo que digan, Dios está teniendo el control. Él no va a perder el control de ningún país, declárese ateo, en la religión contraria, lo que sea. Dios tiene el control de todo. Permítame aquí saludar a Damaris Agudelo, al pastor evangelista Enrique Cárdenas, y estoy allí para preguntar y no me han respondido. John Jairo García, un saludo cordial. Al pastor Héctor Ñáñez, saludo. Ya regresó a su lugar de trabajo de origen, estaba de vacaciones. Y bueno, yo lo disculpo porque he tratado de comunicarme con él, hablar, preguntarle. La otra vez nos echábamos un tintico y hablábamos, pero hace días no. Así que, pastor, doy cambio para que usted salude a la gente que está allí y haga sus comentarios con respecto a los que gobiernan. Y mucha gente piensa que Dios no interviene. Dios interviene. Dios sí sabe qué está haciendo. Cambio. Sí, lo acepten o no los gobernantes, lo acepten o no los pueblos, Dios pone reyes, quita reyes, muda los tiempos y las oportunidades, así dijo el profeta Daniel. Aquí tenemos a Ángel Domínguez, saludos para el pastor Héctor Yáñez, Emilce Correa, un saludo para mi hermana Emilce. Carolina Delgadillo, esperemos que su mamá se mejore pronto, vamos a visitarla, ya están en casa, aquí cerquita. Muy buenas y bendecidas tardes para ustedes, pastores, y todos los de la sala de Facebook. Hernández Sandoval Sergio, esperemos que Sergio esté retransmitiendo desde Rosarito. Guillermo Martín M, Hernández Sandoval, Miguel Ángel Flores, Lidia Sánchez. Pastor, se oye feo, pero es la verdad. Les quitaré a los sabios y les pondré muchachos. Hay otro, y perdón por las feministas, porque hay un texto en la Biblia donde dice: mujeres se enseñorearán de ellos. Ahorita voy a buscar el texto. Aquí dice muchachos, dice: a mi pueblo le faltó discernimiento, mujeres se han enseñoreado, pastor. Alguien podrá alegar: no, que la mujer puede ser presidenta. Bueno, yo no lo creo así. Bíblicamente hablando, claro que cívicamente ante la ley, claro. Pero en principio yo no veo solamente a Débora, pero Débora, ¿sabe qué decía? Nada más porque tú no te levantas. No, pues ven conmigo, decía el otro. Bueno, si voy contigo, la gloria será de mujer. Bueno, pues acompáñame, no me importa, yo tengo miedo. Y la gloria se la llevó ella. Porque no, pero no es el planteamiento correcto en la Biblia. Y así es, porque el liderazgo de la mujer se ejerce de otra manera. Y ese es un gran tema, ¿no? A través de aquel hombre. Cómo la iglesia ejerce el liderazgo a través de Cristo. Pero espero no chocar con usted, pastor, aquí en este punto. Pero lo que sí es que Dios permite que suba un sabio, Dios permite que suba un malo, hablando positivamente, un muchacho inexperto que multiplica los desaciertos, ya dimos los textos, pero también dice la Biblia: les levanté a David, hombre conforme a mi corazón.
Pastor, el liderazgo no se puede explicar. El hecho de que llegue un hombre sabio, justo al poder, viene de Dios. Y también lo contrario, cambio. Bueno, saludo aquí a Matilde Muñoz, fiel y firme, como siempre en la tacita de café, a Liliana Zúñiga, dice buena tarde, están saludando estas damas. Y Matilde, a pesar de que usted dice que una mujer no debe ser presidente, que Dios los bendiga. Pastor, mire, yo creo que cuando el hombre abandona, pierde su lugar, no ejerce lo que Dios le ha encomendado, él entrega o tiene que hacer una mujer. Eso es como en un hogar. Cuando el hombre no asume su responsabilidad de proveer, de tener el orden de su casa, la disciplina, pues le toca tomarla a la esposa. Así pasará en los países, pues cuando se corrompe todo el mundo, cuando no hay quien, pues Dios levanta a una mujer. Eso es decir, yo creo que el Señor se ve, por decir a ver por aquí, entre comillas, obligado a que una mujer ejerza, pero eso pues no deja de, cuando uno ve desde el punto de vista bíblico, porque la otra vez fui invitado para un programa en la radio y entonces estaba allí un grupo, había periodistas, sacerdotes y otros de otros grupos religiosos, y bueno, me fueron hablando y la periodista me decía, yo creo, yo pienso, tal cosa. Bueno, usted y yo podemos hablar y no nos vamos a poner de acuerdo porque no hay autoridad alguna sobre lo que usted cree, lo que usted piensa y lo que usted quiere. Si vamos a la Biblia, entonces sí partimos de principios y de verdades que están allí establecidas y ahí sí, pero mientras tanto no podemos hacer nada. Igual sucede con nosotros. Si nosotros hablamos aquí desde el punto de vista de la Biblia, cuáles son las características, cuáles son los deberes, cómo debe ser un gobernante nuestro, pues allí tenemos de qué hablar con cualquiera. Pero si alguien aparece diciendo, yo pienso, yo quiero, yo me imagino, yo soy así, no hay nada que hacer, no hay que discutir nada, porque eso sería como darle puños al viento, no hay una base alguna. Entonces esto mismo sucede con los planteamientos que podamos dar acá, Pastor. Cambio. Sin duda, Pastor. Yo quiero introducir a la charla, Pastor, el asunto de la riqueza, porque capitalismo dice, usted haga libre empresa, abra los mercados, abra la libre competencia, y ese es mi sistema económico. El socialismo dice, no, todos deben ganar igual, todos son iguales, ¿en qué sentido son iguales? Y hay un pleito ideológico. Mire, Pastor, pero hay algo claro en la Biblia. Hay dos cosas claras en la Biblia que decir al respecto. Ya, por ejemplo, ahorita puse en la mesa de discusión el hábil orador, el artesano, el sabio, el hombre de guerra. Pastor, cada persona trae vocación, cada persona trae un espíritu. Dios lo mandó a la tierra para desarrollar un aspecto de la vida de la sociedad. Sea hábil orador, sea juez, sea hombre de guerra, hábil artesano, pero se es lo que se es por espíritu de Dios. Y esto se llega a desarrollar. Lástima por los que están cursando una carrera y a la mitad de la carrera dicen, como que no era por aquí. Ay, 3 años perdidos, Pastor, y luego hay otros que se avientan 2 o 3 años más y se salen de las carreras porque no hayan su lugar. Pero lo que voy es esto. Cuando ya se habla de la riqueza, dice Deuteronomio 8:18, un texto muy conocido. Dice la Biblia, antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, para hacer. Pastor, la riqueza no se expropia, la riqueza no se le quita al rico para darle al pobre. La riqueza se debe hacer, no se debe arrebatar,
no se debe repartir equitativamente, eso no existe. Si quieres hablar de riqueza, el planteamiento bíblico es, hay un poder que Dios le da al empresario para hacer. Pastor, los empresarios, los emprendedores son gente de otro planeta. Gente que sabe crear un concepto, desarrollarlo, ponerlo, moverlo, darle trabajo a la gente. Entonces, esa idea de que quitémosle al rico para darle al pobre es antinatural, no funciona y está comprobado que ha fracasado. Ahora bien, se plantea que el rico extorsione al pobre lo engañe, lo exfolie, lo arrincone. No, tampoco. ¿Cuál es el centro, pastor? ¿Cuál es el centro de todo esto? Entre esos conceptos, estratos sociales y riqueza, se da el choque de la ideología de derecha y de izquierda. Cambio. Sí, quienes abogan por el capitalismo o por el comunismo encuentran en la Biblia base, porque el capitalismo lo tenemos a través de Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón y todos estos a quienes la Biblia dice que Dios los prosperaba, que Dios metía la mano allí para bendecirlos. Y luego, cuando vamos al famoso comunismo, de Hechos de los Apóstoles, que tenían todas las cosas en común, hay una gran diferencia entre el capitalismo que está lejos de Dios y el famoso comunismo que por supuesto está lejos de Dios. Es decir, cuando el hombre hace las cosas sin tener en cuenta a Dios, la va a regar, creo que se dice en México, la riega. Entonces, no a todos Dios les ha dado, y yo conozco personas, en este momento podría dar nombres, a quien Dios los ha bendecido para hacer empresa, y donde ellos meten sus manos, allí prosperan. Y no es porque sean bandidos, ladrones, explotadores, no, es esa habilidad que yo creo que viene de parte de Dios para hacer que creen empleo. Y es más, yo le digo a las personas, agradezcan a Dios que levanta hombres para que hagan empresa, crean empleos, porque ¿qué hacemos? Todo el mundo que igual en la miseria, igual aguantando hambre, no pueden haber todos millonarios, porque entonces ¿quién trabaja? ¿No? Sí. Y si todos producen, entonces ¿quién gasta? Entonces tiene que haber esa dependencia del uno del otro. Ahora, el comunismo del cual habla la Biblia, para los que por ahí aparecen, porque en redes sociales aparecen cristianos defendiendo la causa del comunismo ateo que se da y toda esta cuestión. Ese comunismo dice, tenían todas las cosas en común porque a las personas les placía ir y entregar y dar. Era Dios el que ponía en su corazón. Eran ellos los que decidían entregar, no que les quitaban. Porque es que es muy tenaz que, por ejemplo, usted que Dios lo ha bendecido allá con sus 2 casas y llegue y le diga, no, es que usted nomás necesita media casa de la que tiene, porque la otra media casa es para otra familia y la otra casa es para otras personas. No, pero si es que toda la vida he trabajado y he luchado, es más, es una parte de mi herencia. No, aquí es para que todo el mundo sea igual. ¿A quiénes le entregan? ¿A gente trabajadora? ¿A quién le entrega? ¿A gente esforzada? ¿A quiénes le entregan? ¿A gente que lucha? No. Y muéstreme una sola parte en la Biblia donde Dios bendice al vagabundo, al vago, al que no quiere trabajar. Al contrario, dice, déjelos morir de hambre, porque el que no trabaja, que no coma. Cambio. Sí, definitivamente, pastor. El planteamiento comunista, tal como se lo presenta desde el punto de vista ateo, está fuera de contexto, no se apega con la realidad y ha fracasado en todos los países, ha empobrecido los países que lo han abrazado. Pero tampoco el capitalismo explotador, exfoliador, engañador, pastor,
ha funcionado. Por eso vienen las revoluciones. Pastor, hay tres cosas que el ser humano no puede aguantar. Mire, cuando tenemos comida y cuando tenemos libertad, tenemos una fortaleza para aguantar lo que sea. Con frijolitos y tortillas y dignidad personal de que soy libre, venga lo que sea. Cuando ya tu sistema, tus gobernantes te hacen tener hambre, pastor, y no se te da la dignidad, cuando te hacen un agravio y tus autoridades no te hacen justicia, y estas dos se juntan, entonces viene la revolución, racional o irracional, porque ya cuando una persona tiene hambre y cuando una persona se siente coartada en su libertad, ya no va a escuchar planteamientos, ya no va a escuchar doctrinas económicas, ya no va a escuchar nada, porque se hartó de aquello. Por supuesto, pastor, que si aquí la gasolina tiene un precio y me dicen, cuesta igual en Estados Unidos, no haga tanto escándalo. Sí, pero el estadounidense cruzando la línea gana 7 veces más que yo. Y cuando le hacen un agravio, las autoridades por lo menos tratan de hacer justicia. No me puedo comparar con un ciudadano de aquel país. Entonces, pastor, aquí, ¿por qué viene la revolución? Es obvio que cuando se agrava el hambre y se agrava la libertad del individuo, viene el derrocamiento ¿Se acuerda de Roboam, pastor? En la Biblia. Salomón gobernó, tuvieron una época de paz, de prosperidad. Dios le dio paz con todos los pueblos de alrededor. Pero sube este hijo de papi, perdónenme la expresión, y se rodeó de hijos de papis que nunca habían sufrido y no pidió consejo a los viejos, pidió consejo a los jóvenes y aquellos muchachos imberbes, acostumbrados a una almohada mullida y no pasar un solo día de hambre. No, dijo, no le hagas justicia a este pueblo, aumenta los impuestos al doble. Y sale el muchacho aquel, ¿saben qué? Mi padre hizo esto, yo al doble, aquel los haró, yo les voy a hacer esto. ¿Qué hizo, pastor? Se dividió el reino, ¿qué tenemos que ver contigo? Claro. Cuidado, pastor, ahí viene la revolución. Es bien sencillo, la revolución la provoca el mismo gobernante o la serie de gobernantes, que yo, aunque no estoy de acuerdo con la revolución, sé que es una consecuencia natural, cambio. Llamémosle de derecha, en la forma en que somete a su pueblo y lo tiene allí, y luego da el cambio a través de una revolución y se va un dictador de izquierda. Uno dice, pero ¿al fin qué? ¿Y por qué se dan esas cosas? Porque no hay justicia, por el corazón del hombre que está corrompido, que está dañado, porque a un lado y a otro, sin Dios, no puede el ser humano funcionar bien. Y, por ejemplo, muchos que hablan, mire, de hospital, eso, ¿quién lo produjo? Los cristianos. Carta a los Romanos habla de hospitalidad, de cuidar, de ayudar. Las universidades, las grandes universidades y escuelas fueron promovidas, llamémosle, por la religión, por gente que cree en Dios. Todas las instituciones y aún las constituciones, cuando se creía en Dios, siempre se tenía en cuenta a Dios. Por ejemplo, la familia, por ejemplo, el respeto y todas estas cosas siempre provenían de Dios. ¿Qué ha pasado? ¿En qué estamos? En un alejamiento tremendo de Dios. Y aquí corra para allá o corra para acá,
vamos a tener tremendos problemas. La gente aquí me pregunta, bueno, pero ¿usted qué opina? ¿Por quién vote? Miren, estos son como manzanas que han estado en un solo cajón, una sola canasta, y el uno ha podrido al otro y están ahí. Busque una, la que esté menos podrida y trate de tener ahí el pedacito que le sirva, porque el resto yo no puedo meter las manos al fuego por ninguno. De verdad me da pena, pero yo por ninguno de los candidatos puedo meter las manos. Había una hermana cristiana allí que se lanzó y ayer renunció porque le cerraron las puertas por toda parte. Es decir, todo, aún el mismo pueblo cristiano tal vez no le respaldó como debía de ser. Y diría uno, bueno, pues está como cristiana, pero con todo y eso, la Biblia habla claro, maldito el hombre que confía en el hombre. Cambio. Amén. Pastor, me llamó mucho la atención lo que usted dijo y probablemente alguien de mente comunista, enojado por el sistema, robado, harto de injusticias, que tiene hambre y sed de justicia, le caiga de choque. Pero pobres siempre va a haber, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, dice el Señor Jesucristo. El rico y el pobre se encontraron. A ambos hizo Jehová. Pero también es cierto, pastor, que el pobre no es empresario. No podrá serlo. Y otra cosa más, es una gran verdad, no quiere serlo. No quiere serlo porque no le nace. No tiene el valor para invertir, no tiene la capacidad. Mire, Éxodo 36, me llama mucho la atención cómo le dice Jehová a Moisés en el verso Éxodo 35, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha henchido de espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y en ciencia y en todo artificio. Fíjese, pastor, para proyectar inventos. No todos tienen inventiva. Ahora abajo, y en obra de pedrería, para engastar, en madera, para trabajar en toda invención ingeniosa. Escuche bien el verso 34. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Pastor, hay quienes tienen inventiva, pero no pueden enseñar. Aquí están los sabios, el magisterio, la habilidad para transmitir aquello. El que no es maestro no lo es. El que no es inventor no lo es. Ahora, y los ha henchido de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de artificio y de invención y de recamado y en telar, para que hagan toda labor e invente todo diseño. Pastor, por eso no puede ser que yo diga solamente así teóricamente, no, todos deben ganar lo mismo, todos son iguales, todos, no, eso no existe, no existe en ningún sistema, pastor, pero tampoco existe, yo soy empresario y te voy a explotar y te voy a dar el ínfimo salario para explotarte al máximo y no voy a pagar impuestos porque estoy coludido con esto y con esto. Tampoco, pastor, tampoco. Bueno, esperamos que que no le caiga de peso el programa a los comunistas de ultraizquierda o ultraderecha. Le doy su cambio. Es que se trata de quienes tienen que entender que no somos iguales. Ve, los dedos de las manos ni siquiera son iguales. Tiene que haber una diferencia entre los unos y los otros. Pastor, no puede ser que usted haya hecho los años que, depende de donde esté, los años que corresponde en una primaria. Luego, aquí le llaman bachillerato. Que no puede ser justo, y eso es, lo tienen que entender, que usted se haya esforzado tremendamente para hacer un tiempo de estudio. Aquí se gasta en primaria
digamos que son 5 y los años pequeñitos de transición y de todo, como en total dura el niño como unos 7, 8 años ahí. Luego 6 años de secundaria y luego, dependiendo de la profesión que escoja, tienen que hacerse, si es de medicina, pues 5 años, y luego vienen las especializaciones, para que salga a ganar igual a uno que no quiso levantarse a estudiar, que no quiso trabajar, que no quiso esforzarse, que no quiere hacer nada, y ahora quiere igualdad con ese otro que se esforzó. Un hombre que se levanta a las 2, 3 de la mañana para iniciar un trabajo y se va hasta las 7, 8 de la noche, con otro que la pasa acostado esperando a ver cómo le van a quitar al que trabaja. Eso no es justicia, eso no tiene orden, eso no tiene presentación. Esa es una cosa absurda. Entonces, ahora, todos los que prometen en cuestión política de dar, nunca dan nada, porque pueden ser tocados los bienes de todo el mundo, pero no los de ellos. Y lo ideal sería que, por ejemplo, los líderes vivieran en el barrio que vive la gente, establecieran una igualdad para todo el mundo, andaran en el mismo nivel de carros, tuvieran la misma comida, tuvieran todo, pero hay cierto círculo que proclaman y toda la igualdad, pero ellos no tienen la igualdad, no viven la igualdad. Y entonces, ¿cuál es el cuento? Y Dios no nos hizo a todos para estar en el mismo lugar. Es que aún en el cielo va a haber una diferencia porque hay orden de jerarquía en el cielo y hay orden de acercamiento a Dios. No es lo mismo un ángel que un serafín o un querubín, no es lo mismo. Entonces hay jerarquía. No es lo mismo, por ejemplo, mucha gente dice, que yo voy a estar en el cielo. Claro que va a estar en el cielo, pero no va a tener el mismo reconocimiento y el mismo premio que usted y yo vamos a tener por haberle trabajado al Señor durante toda la vida. Eso sí no sería justo, de ninguna manera, porque la Biblia desde aquí dice que Dios nos tendrá un especial lugar para nosotros los que enseñamos la palabra. Cambio. Sí, esa es la realidad, pastor. El cuerpo está diversificado, cada uno tiene su función y sí, cierto, hay que hacer aseos tesoros en el cielo. Pastor, abre el micrófono, por favor, salude a los de sala, a ver qué opinan. A ver, que todos somos iguales, capitalismo, libre empresa, arrebatar riquezas o crearla, hacerla. ¿Qué piensan los hermanos de sala de todo esto? Ahora, salúdelos, pastor, cambio. Bueno, un saludo cordialísimo para todos mis hermanos de sello. Aquí están. Estamos tratando ahí un tema de esos así como picosos, como espinosos, como con mucho picante, como con mucho chile de ese fuerte. Pero hay que hablarlo, hay que decirlo porque nuestros hijos nos preguntan, porque los jóvenes preguntan, porque quienes están a nuestro lado van a preguntar. Ahora nosotros le vamos a preguntar a ustedes cuál es su opinión. Así que abrimos aquí, a través de sello, micrófono, para que ustedes den sus comentarios. Adelante, por favor. Vamos a ver si se animan. Los saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo, hermano Héctor Yáñez desde Mamos Lake. Aquí ya arreglando, hermanos, los sprinkles, la jardinería, pero escuchándolos. No, de antemano, hermanos, tiene premio el que se esfuerza, el que estudia, el que se esmera en hacer una carrera. Corto testimonio, mi hijo, hermano, salió de la preparatoria y se metió a estudiar Se le cayó a Héctor, pastor. Ahí está. Adelante, hermano Héctor, que se le cayó una vez más. Pise allí y continúe, que nos interesa su comentario. Se metió a estudiar un semestre, hermano, de colegio y se metió a trabajar como al año. Lo miré que estaba haciendo tareas en sus cuadernos. Le digo, ¿qué pasó, hijo? No, el señor me inscribió otra vez a la escuela. Me dijo, está muy duro andar cargando ventanas.
está en una compañía de ventanas, hermano, instalando ventanas, pero al año de estar trabajando se le hizo duro ese trabajo, y me dijo, no, papá, está mejor la escuela. Ese es un pequeño comentario, hermanos. El que se esmera y aprende algo puede ganar un poco más y merece ganar un poco más. Cambio. Muy bien, mi hermano Héctor, adelante, otro hermano o hermana que quiera comentar. Queremos oír cuál es su punto de vista al respecto. ¿Qué es lo ideal de un gobernante? El sueño de un buen ciudadano. ¿Quién debe gobernarlo? Cambio. Buenas tardes, Pastor Gamaliel, Pastor Osvaldo. Le he puesto atención ayer casi a media porque se me cortó la energía y quedé ahí sin participar. Pero es interesante los temas que están tocando. Bueno, tengo mi opinión muy personal. Hace poco que se eligió presidente nuevo aquí en Chile, pero antes de ser elegido hubo obviamente candidatos, como en todo lugar, cuando se va a elegir un presidente. Y uno de ellos, cristiano, José Antonio Cat, él estaba, siendo candidato para ser presidente aquí en Chile. Obviamente tenía propuestas al beneficio de muchos cristianos aquí en mi país, y propuestas obviamente que van a favor de las leyes de Dios, como también estaba proponiendo que no era permitido por Dios casar homosexuales y todas estas cosas que obviamente surgió odios, se encendió aquí en Chile muchas cosas en contra de él, sobre la eutanasia, bueno, muchos que tocó él que estaban en sus proyectos. La cosa es, para resumir, que cuando se eligió al presidente salió este nuevo presidente, que es el presidente que tenemos ahora, y el cual obviamente no salió. ¿Qué pasó? Que al pasar un par de meses, mis hermanos, para el momento de cuando se participa sobre la Cuaresma, los católicos y la Semana Santa. Entonces aquí hacen unas actividades en Semana Santa. Golpearon a ese hombre de una manera brutal en el sur de Chile. Y después le pusieron un muñeco con la cara de él, como que si hubiese sido Judas. Y lo dejaron como membrillo escolar, bien golpeado, por el hecho de que, según era un antisocial, discriminador y la pila de cosas. ¿Por qué? Porque él quería aplicar lo que la Biblia dice dentro de los proyectos. Mi pensamiento es, mis hermanos, no es que sea malo, no es malo que un cristiano quiera ser un legislador o estar dentro de la política, pero es una utopía en este tiempo y en todas las naciones, como está la situación en todas las naciones, en todos los gobiernos. Se ha corrompido demasiado en la situación ahora. No se toma nunca en cuenta la palabra de Dios, ni siquiera en la más mínima referencia. Y hablando en forma bien expuesta o bien clara, obviamente, o con sabiduría, no, ni con eso, sabiendo que viene de Dios o de un mensaje que realmente va a establecer un orden dentro de una nación, no lo toman en cuenta, lo pisotean. Lo que legislan o las constituciones que forman dentro de un país es simplemente ideologías humanas, pensamientos humanos, pero nada esté dentro del contexto bíblico, jamás, al menos aquí en Chile. Es un desastre. Por eso que para decir que un cristiano se mete en la política es como decía el pastor, meterse un cajón de manzana podrida, y el también se pudrirá, lamentablemente. Esa es mi opinión. Bendiciones. Pastor Osvaldo. Sí, vea, hermano Antonio, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan ovejas y vacas en los corrales, yo, o por lo menos cuando
me acuerdo de lo que estudié de la historia de la iglesia en esas persecuciones tan tremendas. ¿Quién iba a creer que Dios iba a utilizar a alguien como Constantino para traer, pues no la solución, pero sí un poco de tranquilidad a la iglesia? Entonces, en medio de todas estas catástrofes y de todos estos problemas, es posible, todo lo determina Dios. Y yo le echo la culpa a la mala interpretación de las Sagradas Escrituras, porque lo que decíamos ayer creo que fue, la iglesia dejó de ejercer su función donde le correspondía como luz del mundo y como sal de la tierra. Entonces, entregó todo, se escondió dentro de los templos y abandonó ese lugar que tenía que estar para recordarle a la gente que Dios. Ahora, una religión, por supuesto que la que nos conquistó y nos hizo más males que bien, porque la Santa Inquisición es una vergüenza, eso es una afrenta, es una cosa tremenda. Aquí se dio para una época de violencia, cuando nació esta guerrilla y todos estos problemas, donde los sacerdotes en el día cantaban misa y en la noche salían para matar a las personas que no estaban dentro de ese grupo político, y en las elecciones los obligaban, iban y obligaban a la fuerza a dar el voto por determinado grupo. Es algo bien tremendo y bien difícil. Entonces, esas actitudes anómalas de la iglesia es las que hace que la gente les tenga rabia, que le tenga odio, pero lo que no saben es que una cosa es religión y otra cosa es vida cristiana, vida con Dios. Cambio. Gracias por el comentario, hermano Antonio, muy bueno. Pastor, sí, como yo lo veo como que se va a poner en evidencia el sistema de gobierno del hombre hasta que venga Cristo a gobernar con justicia al pobre, así en el milenio, así dice la palabra de Dios. Pastor Osvaldo, la riqueza no se arrebata, no se reparte, la riqueza se crea, cada quien en lo que Dios le ha dado, artífice, orador, pero también es cierto que cuando viene una revolución con ideas falsas de igualdad y todo, es por el hartazgo del pueblo. ¿Se acuerda de Jezabel? Hay crímenes de Estado, pastor. Aquella asesina que mandó matar, por ejemplo, a Nabot, y aquel pusilánime Acab que se dejaba mangonear por ella, dijo, se le levantó uno de los cielos y cuando estaba allá en la azotea, echadla para abajo y su sangre salpicó. Pastor, la gente se cansa de la injusticia, la gente se cansa de la mentira, la gente se cansa de la explotación, y este descontento llega a ser ese derrocamiento, lo que le pasó a la revolución allá cuando lo llevaron a la guillotina a los reyes y empezaron los zares a abdicar, porque el populacho nos va a cortar la cabeza. Cuidado, pastor. Y es que sin abrir la Biblia, la gente entiende lo que es la justicia, la gente entiende lo que es la equidad, la gente entiende lo que es... mire, pastor, acá en Estados Unidos hay pobres, sí hay pobres, pero el gobierno lo disimula muy bien. Hay un sistema de estampillas donde nadie pasa hambre, y también hay un sistema donde la persona se siente bien como individuo, pero abrieron demasiado. Yo soy homosexual, qué bueno, eres libre. Pero esto es bien peligroso, porque al rato va a llegar un polígamo como minoría diciendo, yo exijo también que así como aquel es homosexual, quiero tener 3 mujeres y activista. Después llegará el pedófilo y dirá, yo quiero tener relaciones sexuales con niños y hago mis marchas porque estamos en un país libre. Y así, pastor, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Pastor, nos quedan 6 minutos, escucho su comentario
Y para cerrar el tema de gobierno, de clases sociales, de riqueza, que estos son los factores que siempre se pelean y siempre se enarbolan, y ni modo, pastor, así reacciona la gente cuando se le toca lo que es comida y libertad. Adelante, cambio. No, pues me gustaría dar la oportunidad a alguien más, si está aquí acompañándonos a través de Sello, que dé su opinión. Así que en estos poquiticos minutos que nos restan, les vamos a dar la oportunidad. Ojalá uno pudiera decir, aquí está fulano de tal que hable, pero como no más los escuchamos, no los podemos ver. En Facebook sí, pero se tomó la media pantalla el pastor Gamaliel y la otra media me correspondió a mí. Y todavía no nos da para hacer cuadritos donde pudieran entrar el tercer y cuarto hermano. Qué bueno sería. Mientras tanto, saludo a Arnulfo Gutiérrez Trujillo, saludo cordial, y al pastor Alonso Franco Valderrama, el hombre del sur, el hombre a quien vamos a visitar cuando usted venga, pastor Gamaliel. A ver si hay alguien aquí a través de Sello que quiera dar algún comentario al respecto de lo que debe ser un buen gobernante. Cambio. Tenemos poquitos en sala, pastor. Le voy a decir quién está. Mientras alguien habla, está la hermana Carmen. Cristo es mi pastor, el hermano Ángel, Jairo, Leticia, Luis, Tu vida en Cristo. Vigilante Net ya dio su opinión. Y Yes allá. Parece que nadie va a opinar, pastor. Tómese el cambio. Nadie quiso. Solo para decirle, pastor Gamaliel, que aquí, si nosotros hiciéramos un estudio en la Biblia, digamos que libro por libro, dentro del tema de gobernantes, saldría un libro, yo creo, como así de grosor, en los diferentes comentarios y aplicaciones. Y nosotros los cristianos, yo creo que el que conoce los corazones y sabe realmente quién nos conviene y quién no, es Dios. Por sobre todas las cosas, por ahí aprendí un dicho. Hacer promesas no empobrece, lo que empobrece es cumplirlas. Entonces, hacerle promesas que les voy a hacer esto. Aquí los humoristas a veces hacen mucha burla de los políticos, que un político estaba gritando, es que les voy a construir puentes en todos los ríos, y le dice la gente, aquí no hay ríos, bueno, les voy a hacer los ríos para poderles construir los puentes. Es decir, todas estas cosas, pero yo creo que aquí la única es volvernos a Dios. Por mi parte, invitarlos para que mañana nos acompañen a la introducción de la carta a la carta a los Hebreos, que he pegado con los romanos. La carta a los Hebreos es una carta muy, pero muy especial por muchas razones, pero de las muchas razones hay dos en especial. Una, que nos advierte sobre un problema grave y es la apostasía. Los hebreos, o a quienes les fue dirigida la carta, estaban sufriendo muchísima persecución y ellos, por esa persecución que estaban viviendo, se estaban apartando de la fe en Jesucristo para volver a los ritos y a todas las ceremonias que ellos tenían como judíos, y fue escrita para advertirles y decirles, eso no puede suceder. Les hablaba, o vamos a mirar allí, cómo toma las diferentes situaciones, personajes y todo lo del Antiguo Testamento para decirnos, mire, la única manera, el único camino, el único nombre, la única persona que nos puede salvar se llama Jesucristo. Y esto es muy importante en estos tiempos donde pareciera que el nombre de Jesucristo, la persona de Jesucristo, la obra de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, como que ha perdido vigencia, como que ha perdido importancia, y se habla de prosperidad, se habla de tantas cosas que se está abandonando el verdadero principio y la importancia que tiene el Señor Jesucristo. Por último, estoy saludando a Elkin Camino, muchas gracias. Y Pastor Gamaliel, si Dios nos presta la vida, mañana aquí estaremos. Yo me despido, saludo cordial
abrazo fraternal y un gran privilegio hablar de ricos y pobres. A los unos y a los otros los creó Dios. Cambio. Muchas gracias, pastor. Qué bueno, qué buena tacita de café tuve con usted en cabina. Un gran saludo para el precioso pueblo de Colombia. Ya conoceremos esa bella patria. Israel Martínez está viendo el video. Brisa Alcaraz. Somos iguales como humanos, con derechos y responsabilidades, pero hay también hombres con diferentes aptitudes y oficios, y se ocupa de las diferencias económicas y jerárquicas para que funcione la economía. De otra manera se estancaría. Claro. Dios te bendiga, Caro, por el comentario. Germán Cervantes, Ociel Bernardo, Olga Torres. Se está retransmitiendo en la congregación. Muchas gracias, hermano. Nos vemos mañana en la tacita de café. Cambio y fuera.